revelaron que el jurado en el juicio del Chapo rompió las reglas del juez. Un miembro del jurado que declaró culpable al mexicano, aceptó que varios integrantes leyeron sobre el caso a través de los medios y redes sociales, contraviniendo las reglas impuestas por el juez Brian Cohen. Varios miembros del jurado que declaró culpable al mexicano Joaquín El Chapo Guzmán la semana pasada por narcotráfico en Nueva York leyeron sobre el caso a través de los medios y redes sociales, rompiendo las reglas impuestas por el juez, aseguró uno de ellos de forma anónima a la publicación Vice. En una entrevista con este medio, uno de los jurados declaró bajo anonimato que él, así como otros de sus compañeros, acudía constantemente a las redes sociales de los periodistas que cubrían regularmente el proceso contra el capo mexicano, que terminó con un veredicto de culpabilidad. De confirmarse que varios de los miembros del jurado en el caso contra el Chapo leyeron sobre el caso en los medios de comunicación, formándose una opinión previa a las deliberaciones. La defensa del mexicano podría pedir la repetición del juicio. Juicio justo. Número Chapo libre, tuiteó uno de los abogados de la defensa, Eduardo Valareso, adjuntando un enlace con la entrevista. De acuerdo con la fuente, que pidió anonimato, los miembros del jurado mintieron al juez del caso Brian Cohen sobre su exposición a la cobertura en la prensa del juicio. En varias ocasiones. La más sonada sería cuando, el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, se publicaron ciertos documentos judiciales que aseguraban que el Chapo había pagado por mantener sexo con niñas. Según este miembro del jurado, se enteró por Twitter de que el magistrado podría reunirse con ellos, así que avisó a los otros miembros del jurado que, si habían visto lo que sucedió, mantuvieran una expresión serena y lo negaran. El jurado asegura que dicha información no influyó en la decisión final que tomaron, ya que muchos de ellos se sentían tristes por la idea de que Guzmán pasara el resto de su vida entre rejas y otros horrorizados porque la fiscalía empleara a narcotraficantes en su caso contra el capo. Muchas personas tenían dificultades para pensar que él estaba en régimen de aislamiento, porque, bueno, ya saben, todos somos seres humanos, la gente comete errores, dijo este miembro del jurado. De los 56 testigos que presentó la fiscalía, 14 se trataban de testigos cooperantes que fueron detenidos por tráfico de estupefacientes. Entre ellos, miembros destacados del cartel de Sinaloa como Jesús Rey Zambada y Vicentillo Zambada, hermano e hijo de Ismael Mayo Zambada, cabecilla del cartel, o Juan Carlos Chupeta Ramírez Abadía, un narcotraficante colombiano que proveía de cocaína a la organización mexicana. Además, el miembro del jurado también declaró que rompieron otra de las reglas del juez al comentar el caso una vez terminadas las jornadas, mientras volvían a sus casas o en los descansos de las sesiones. Las deliberaciones duraron 6 jornadas, más de lo que se esperaba en un proceso que parecía claro, aunque, según este jurado, todo se debía a una terca integrante de los 12. Ella decía que sí, luego se iba a casa y al día siguiente nos decía, saben, pensé en ello y he cambiado de opinión, lo que forzaba a volver sobre las
deliberaciones en casos concretos. Por otro lado, de acuerdo con el entrevistado, no había mucho que la defensa del Chapo pudiera hacer con toda la evidencia mostrada en contra del mexicano. Desde noviembre y durante casi 4 meses la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn celebró el juicio contra el Chapo, en los que se enfrentaba a 10 cargos por narcotráfico, de los cuales fue declarado culpable en todos. El padre de Kate del Castillo pide misericordia para el Chapo Guzmán. El actor aseguró que el narcotraficante siempre respetó a su hija. Joaquín El Chapo Guzmán fue encontrado culpable de los 10 cargos graves que se le imputaban en una corte federal de Nueva York y es probable que pase el resto de sus días en la cárcel. Aunque para muchos se trata de una condena acorde a los crímenes que cometió, hay quien piensa que debería haber misericordia para el ex líder del cártel de Sinaloa. Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo, actriz que tuvo un encuentro con el narcotraficante, expresó su opinión respecto al futuro del sinaloense. No le deseo el mal a nadie, no quisiera que le dieran una pena tan larga, expresó el primer actor aventañando de TV Azteca. Del Castillo explicó que su empatía por el Chapo se debe a que en el trato que tuvo con su hija siempre se mostró respetuoso. El actor no confirmó las versiones de que el equipo legal del Chapo le ofreció disculpas a Kate de parte de su defendido por las molestias causadas por su encuentro. Por su parte, Verónica del Castillo, hermana de la Reina del Sur, aseguró que después de su viaje de diciembre, pasará mucho tiempo para que Kate regrese a México. Argumentó que son cuestiones de trabajo las que la tendrán alejada del país que la vio nacer, pero en el que tuvo problemas con la ley en la administración de Enrique Peña Nieto. Revelaron que el jurado en el juicio del Chapo rompió las reglas del juez. Un miembro del jurado que declaró culpable al mexicano, aceptó que varios integrantes leyeron sobre el caso. A través de los medios y redes sociales, contraviniendo las reglas impuestas por el juez Brian Cohen. Varios miembros del jurado que declaró culpable al mexicano Joaquín El Chapo Guzmán la semana pasada por narcotráfico en Nueva York leyeron sobre el caso a través de los medios. Redes sociales, rompiendo las reglas impuestas por el juez, aseguró uno de ellos de forma anónima a la publicación Vice. En una entrevista con este medio, uno de los jurados declaró bajo anonimato que él, así como otros de sus compañeros, acudía constantemente a las redes sociales de los periodistas que cubrían regularmente el proceso contra el capo mexicano, que terminó con un veredicto de culpabilidad. De confirmarse que varios de los miembros del jurado en el caso contra el Chapo leyeron sobre el caso en los medios de comunicación, formándose una opinión previa a las deliberaciones. La defensa del mexicano podría pedir la repetición del juicio. Juicio justo. Número Chapo libre, tuiteó uno de los abogados de la defensa, Eduardo Valareso, adjuntando un enlace con la entrevista. De acuerdo con la fuente, que pidió anonimato, los miembros del jurado mintieron al juez del caso Brian Cohen sobre su exposición a la cobertura en la prensa del juicio. En varias ocasiones,
La más sonada sería cuando, el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, se publicaron ciertos documentos judiciales que aseguraban que el Chapo había pagado por mantener sexo con niñas. Según este miembro del jurado, se enteró por Twitter de que el magistrado podría reunirse con ellos, así que avisó a los otros miembros del jurado que, si habían visto lo que sucedió, mantuvieran una expresión serena y lo negaran. El jurado asegura que dicha información no influyó en la decisión final que tomaron, ya que muchos de ellos se sentían tristes por la idea de que Guzmán pasara el resto de su vida entre rejas y otros horrorizados porque la fiscalía empleara a narcotraficantes en su caso contra el capo. Muchas personas tenían dificultades para pensar que él estaba en régimen de aislamiento, porque, bueno, ya saben, todos somos seres humanos, la gente comete errores, dijo este miembro del jurado. De los 56 testigos que presentó la fiscalía, 14 se trataban de testigos cooperantes que fueron detenidos por tráfico de estupefacientes. Entre ellos, miembros destacados del cartel de Sinaloa como Jesús Rey Zambada y Vicentillo Zambada, hermano e hijo de Ismael Mayo Zambada, cabecilla del cartel, o Juan Carlos Chupeta Ramírez Abadía, un narcotraficante colombiano que proveía de cocaína a la organización mexicana. Además, el miembro del jurado también declaró que rompieron otra de las reglas del juez al comentar el caso una vez terminadas las jornadas, mientras volvían a sus casas o en los descansos de las sesiones. Las deliberaciones duraron 6 jornadas, más de lo que se esperaba en un proceso que parecía claro, aunque, según este jurado, todo se debía a una terca integrante de los 12. Ella decía que sí, luego se iba a casa y al día siguiente nos decía, saben, pensé en ello y he cambiado de opinión, lo que forzaba a volver sobre las deliberaciones en casos concretos. Por otro lado, de acuerdo con el entrevistado, no había mucho que la defensa del Chapo pudiera hacer con toda la evidencia mostrada en contra del mexicano. Desde noviembre y durante casi 4 meses la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn celebró el juicio contra el Chapo, en los que se enfrentaba a 10 cargos por narcotráfico, de los cuales fue declarado culpable en todos. El padre de Kate del Castillo pide misericordia para el Chapo Guzmán. El actor aseguró que el narcotraficante siempre respetó a su hija. Joaquín El Chapo Guzmán fue encontrado culpable de los 10 cargos graves que se le imputaban en una corte federal de Nueva York y es probable que pase el resto de sus días en la cárcel. Aunque para muchos se trata de una condena acorde a los crímenes que cometió, hay quien piensa que debería haber misericordia para el ex líder del cártel de Sinaloa. Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo, actriz que tuvo un encuentro con el narcotraficante, expresó su opinión respecto al futuro del sinaloense. No le deseo el mal a nadie, no quisiera que le dieran una pena tan larga, expresó el primer actor aventaneando de TV Azteca. Del Castillo explicó que su empatía por el Chapo se debe a que en el trato que tuvo con su hija siempre se mostró respetuoso. El actor no confirmó las versiones de que el equipo legal del Chapo le ofreció disculpas a Kate de parte de su defendido por las molestias causadas por su encuentro
Por su parte, Verónica del Castillo, hermana de la Reina del Sur, aseguró que después de su viaje de diciembre, pasará mucho tiempo para que Kate regrese a México. Argumentó que son cuestiones de trabajo las que la tendrán alejada del país que la vio nacer, pero en el que tuvo problemas con la ley en la administración de Enrique Peña Nieto.